Hola, 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 bellezas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo porque hoy, amigos, tenemos un tema que hay. Tiene chicha, tiene jugo, tiene emoción, y sobre todo, tiene mucho sentimiento involucrado. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen suspirando y recordando con nostalgia los tiempos de Love is in the Air, o Senkalkam, como se llamó en turco, la serie que nos robó el corazón y por supuesto, nos presentó a esta pareja que honestamente nos hizo soñar. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem serán siempre especiales para ella. La respuesta te sorprenderá. Y bueno, la verdad es que la respuesta, la vamos a ir desmenuzando juntos a lo largo de este vídeo. No les voy a hacer spoiler ahora mismo, pero les aseguro que vamos a explorar a fondo la relación de Hande y Kerem, que la hizo tan especial, porque sigue teniendo un lugar tan importante en su corazón, y porque a pesar de los cambios y de las nuevas etapas, esa conexión, esa chispa, no se ha apagado. Así que sin más preámbulos prepárense para sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Pero antes de empezar, un recordatorio rapidísimo, pero importantísimo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y por supuesto, darle a me gusta si te gustan estos temas. Me ayuda muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Bueno, para entender por qué Kerem Bürsin será siempre especial para Hande Erçel, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a esa época dorada del Love is in the Air. ¿Recuerdan, verdad? La historia de Eda y Serkan, una historia de amor, de malentendidos, de risas, de lágrimas y de muchísima química. Y es que, amigos, la química entre Hande y Kerem en la pantalla era palpable. Se notaba, se sentía, y honestamente nos conquistó a todos. Pero no solo la química en la pantalla, sino la que se desarrolló fuera de ella. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem empezaron a construir una relación que fue más allá de lo profesional. Empezaron a compartir, a apoyarse, a reírse juntos, y a crear un vínculo que con el tiempo, se transformó en algo mucho más profundo, en amor. Y claro, al principio, como suele suceder, lo negaron. Somos solo amigos, decían. Pero las fotos, los vídeos, las miradas cómplices, todo lo contradecía. La gente, los fans, los medios, todos sabíamos que había algo más. Y finalmente la confirmación llegó con imágenes de ellos juntos, felices, enamorados. Y el mundo entero enloqueció de alegría. Fue una época mágica. Vimos a Hande y Kerem paseando por las calles, compartiendo viajes, celebrando cumpleaños, dedicándose mensajes románticos en las redes sociales, parecían sacados de un cuento de hadas. Y como fans, nos emocionamos muchísimo con ellos. Nos gustaba verlos juntos, apoyándolos en sus proyectos, celebrando sus éxitos, y siendo simplemente felices. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es un camino lleno de altibajos. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron poner punto final a su relación. Fue una noticia que entristeció a muchos, pero entendimos que, como adultos, tenían derecho a tomar sus propias decisiones. Y aquí es donde la pregunta clave entra en juego: ¿por qué Kerem Bürsin será siempre especial para Hande Erçel? La respuesta no es simple, no es algo que se pueda resumir en una frase. Pero creo que podemos desglosarla en varios puntos importantes, y profundizarlos para entender la complejidad de esta conexión. Primero, la conexión que compartieron fue auténtica, no fue solo una relación de trabajo, ni una simple atracción física. Fue una conexión a nivel emocional, a nivel de almas. Se entendían, se complementaban y se apoyaban mutuamente. Esa conexión genuina, esa complicidad que lograron desarrollar, es algo que no se olvida fácilmente. Es algo que deja una huella profunda en el corazón. Pero, ¿qué significa realmente conexión auténtica? En el mundo de hoy, donde las relaciones a menudo se basan en la superficialidad y la imagen, encontrar una conexión genuina es algo raro y precioso. En el caso de Hande y Kerem, esta autenticidad se manifestaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se escuchaban, en la naturalidad con la que se comportaban juntos. No había poses, no había máscaras. Eran ellos mismos, vulnerables y abiertos el uno con el otro. Esta autenticidad se construyó a lo largo del tiempo, a través de largas horas de trabajo en el set, compartiendo risas, frustraciones y desafíos.
Se conocieron en un ambiente de presión, donde las demandas eran altas y las agendas apretadas. En medio de ese caos encontraron un espacio para ser ellos mismos, para apoyarse mutuamente y para construir una amistad que eventualmente floreció en amor. La autenticidad de su conexión se reflejaba en la pantalla. La química que veíamos en Love is in the Air no era solo el resultado de un buen guión o una dirección experta. Era el reflejo de una conexión real, de una admiración mutua, de un respeto genuino. Esa química se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Segundo, Love is in the Air fue un proyecto muy importante para ambos. La serie los catapultó a la fama internacional, les abrió puertas a nuevas oportunidades y les permitió crecer profesionalmente. Además, les dio la oportunidad de conocerse y de enamorarse. Así que la serie y el éxito que compartieron está intrínsecamente ligado a su relación. Es como si cada vez que recuerdan la serie, recuerdan una parte de su historia juntos. Imaginemos por un momento el impacto que Love is in the Air tuvo en la vida de Andy y Kerem. Antes de la serie, ambos eran actores talentosos con una prometedora carrera por delante. Pero Love is in the Air los convirtió en estrellas globales, en íconos de la televisión turca. La serie les abrió puertas a nuevos mercados, a nuevas oportunidades de trabajo, y a una base de fans leales y apasionados en todo el mundo. Pero el éxito profesional no fue lo único que la serie les brindó. Fue en el set de Love is in the Air donde se conocieron, donde se enamoraron, donde construyeron una relación que marcaría sus vidas para siempre. La serie fue el escenario de su romance, el telón de fondo de su historia de amor. Cada escena, cada diálogo, cada momento compartido en el set, se convirtió en un recuerdo imborrable. Para Andy y Kerem, Love is in the Air es mucho más que una serie de televisión. Es un símbolo de una época dorada, de un momento en sus vidas en el que todo parecía posible. Es un recordatorio constante de su éxito profesional, de su amor, y de la conexión que compartieron. Es como si la serie fuera un tesoro que guarda todos sus recuerdos juntos. Tercero, la experiencia de vivir un romance en la vida real, mientras trabajaban en un proyecto tan exitoso, es algo único e inolvidable. Es como si hubieran vivido una historia de amor sacada de un guión de película. La adrenalina, la emoción, la felicidad, todo eso sumado a la fama y al éxito, crea una experiencia que es difícil de replicar, y que seguramente los marcó para siempre. Pensemos en la magia de vivir una historia de amor de cuento de hadas en medio del frenesí de la fama. Andy y Kerem no solo eran los protagonistas de una exitosa serie de televisión, sino que también eran pareja en la vida real. La prensa, los fans, los medios, todos estaban obsesionados con su relación. Cada foto, cada vídeo, cada declaración se convertía en noticia de primera plana. La adrenalina de ese momento debió ser increíble. La emoción de estar enamorados, de vivir un romance en medio del éxito profesional, de compartir su felicidad con el mundo. Todo eso, sumado a la presión mediática y a la expectación de sus fans, creó una experiencia única e inolvidable. Es como si hubieran vivido una historia de amor sacada de un guión de película. Los viajes románticos, las celebraciones de cumpleaños, los mensajes románticos en las redes sociales, todo parecía perfecto. Y como fans, nos encantaba ser testigos de esa historia de amor. Nos gustaba verlos felices, enamorados y apoyándose mutuamente. Esa experiencia, esa magia, esa adrenalina, es algo que no se puede replicar. Es algo que los marcó para siempre. Es algo que sin duda los unirá para siempre en el recuerdo. Cuarto, la forma en que se manejaron después de la ruptura, a pesar de la tristeza, de la decepción y de la presión mediática, Andy y Kerem mantuvieron el respeto y la cordialidad. Nunca se lanzaron indirectas hirientes, nunca hablaron mal el uno del otro. Al contrario, siempre se mostraron respetuosos y agradecidos por el tiempo que compartieron juntos. Esto, para mí, demuestra una madurez y un cariño que habla muy bien de ambos. La ruptura de una relación, especialmente cuando se trata de una pareja tan mediática como Andy y Kerem, es un momento difícil y doloroso. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso puede hacer que la situación sea aún más complicada. Sin embargo, Andy y Kerem demostraron una madurez y un respeto que es admirable. A pesar de la tristeza, de la decepción y de la presión de los medios, mantuvieron la cordialidad y el respeto mutuo.
Nunca se lanzaron indirectas hirientes, nunca hablaron mal el uno del otro. En sus declaraciones públicas, siempre se mostraron agradecidos por el tiempo que compartieron juntos, y siempre se desearon lo mejor. Esa actitud, esa madurez, esa capacidad de manejar la situación con respeto y cariño, habla muy bien de ellos. Demuestra que a pesar de la ruptura, el amor y el cariño que sintieron el uno por el otro fue real. Demuestra que su relación fue algo más que una simple atracción física. Demuestra que a pesar de los altos y bajos, su conexión fue genuina y valiosa. Esa madurez también les permitió seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Les permitió mantener una relación cordial, y les permitió seguir siendo recordados como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Asterisco asterisco y quinto, y creo que este es el punto más importante, el amor que sintieron el uno por el otro, asterisco asterisco, aunque la relación no funcionó a largo plazo, el amor que se tuvieron, el amor que se demostraron, fue real. Y el amor, amigos, deja huella. El amor te transforma, te enseña, te hace crecer. Y aunque el romance haya terminado, el amor, en su esencia, permanece. El amor es una de las emociones más poderosas y transformadoras que podemos experimentar. Nos llena de alegría, nos da fuerza, nos hace sentir vivos. Y aunque el amor, a veces, puede ser doloroso, siempre deja una huella en nuestro corazón. En el caso de Hande y Kerem, el amor que sintieron el uno por el otro fue real, fue intenso, y fue significativo. Aunque su relación no funcionó a largo plazo, el amor que se tuvieron fue un ingrediente esencial en su historia. Fue ese amor el que les permitió construir una conexión genuina, el que les permitió vivir una experiencia única e inolvidable, y el que les permitió mantener el respeto y la cordialidad después de la ruptura. El amor, en su esencia, permanece. Aunque el romance haya terminado, el cariño, el respeto, y el recuerdo de ese amor, siempre dejarán una marca en sus corazones. Y eso es lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan especial. No es solo la historia de una pareja famosa. Es la historia de dos personas que se amaron, que se respetaron, y que a pesar de todo, siguen guardando un lugar especial en sus corazones el uno por el otro. Entonces, ¿por qué Kerem Bürsin será siempre especial para Hande Erçel? Porque fue su compañero de vida, su compañero de trabajo, su confidente, su amor. Porque compartieron momentos únicos e inolvidables. Porque vivieron una historia de amor que, aunque breve, fue intensa y significativa. Porque el amor, en sus diferentes formas, siempre deja una marca en el corazón. Y porque a pesar de los cambios del tiempo transcurrido y de las nuevas relaciones, el cariño, el respeto y el recuerdo de ese amor permanecen. Y bueno, ¿la respuesta les sorprendió? Espero que sí. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Hande y Kerem, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del amor, de la conexión y del respeto en nuestras vidas. Quiero agregar algo importante. A lo largo de los años, hemos visto a Hande y Kerem avanzar en sus vidas. Han seguido creciendo profesionalmente, han participado en nuevos proyectos y han conocido a nuevas personas. Y es absolutamente natural y lógico. Pero a pesar de todo, la conexión entre ellos, la chispa que compartieron, sigue presente. A veces vemos fotos de ellos juntos en eventos o incluso por casualidad. Y la verdad es que siempre hay una mirada, un gesto, una sonrisa, que nos recuerda esa época dorada. Y eso, amigos, es lo que hace que su historia sea tan especial. No es solo la historia de una pareja famosa. Es la historia de dos personas que se amaron, que se respetaron, y que a pesar de todo, siguen guardando un lugar especial en sus corazones el uno por el otro. Es la historia de un amor que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza poderosa, que puede transformar nuestras vidas de maneras inesperadas. Es un recordatorio de que las conexiones genuinas son raras y valiosas, y que merecen ser celebradas. Y es un recordatorio de que aunque las relaciones puedan terminar, el amor, en su esencia, siempre permanece. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado mucho sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sobre su relación, y sobre por qué para Hande, Kerem será siempre especial. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Espero que les haya tocado el corazón, y que les haya hecho reflexionar sobre el amor en sus propias vidas. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem?
¿Creen que es algo que perdurará en el tiempo? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué enseñanzas les dejó esta historia? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus sentimientos. La comunidad está aquí para compartir. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.